Como definición, ya dice etimológicamente su nombre, es una inflamación aguda del apéndice cecal. ¿Qué es el apéndice cecal? ¿Qué es el apéndice cecal? Es un órgano vestigial. ¿De qué sirve? No tiene una función muy definida, pero así, en el estudio patológico sí se llegó a observar que tienen las placas de Peyer, ¿verdad? Que tienen cierta función o tejido linfóide. Entonces pensaba que antes, ¿verdad? Cumplían cierta función inmunológica a nivel intestinal. Acuérdense que la causa más frecuente de apendicitis es la obstrucción de solución. Ya habíamos discutido cuál era el proceso fisiopatológico por el cual se inflamaban las apéndices con su obstruido. ¿Se acuerdan? Aumento de la presión intrabdominal, edema, liberación de citoquinas proinflamatorias, se vence la resistencia de los capilares, tanto venosos como linfoides, y ahí empieza la colonización bacteriana por la parte linfóide y empieza el tejido a hipoxiar, obviamente sin hipoxia, necrosa, y sin necrosa se perfora. ¿Se acuerdan de eso? Y acuérdense, la causa principal es la obstrucción de su luz. Pero la causa de la obstrucción de su luz sí pueden ser varias cosas. La más frecuente era por pegadillo. Pidan si entran o si alguna vez entraron al quirófano, no tocaron nunca la apéndice. Hay que pedir. Si llegamos a entrar, voy a tratar de entrar con los cirujanos de guardia, vamos a meterle a usted y le voy a hacer tocar el apéndice. Casi siempre se palpa el pegadillo dentro de la luz de la apéndice. Técnica quirúrgica todavía lo dieron. Entrar en cirugía, normalmente damos un segundo segmento. Pero alguna vez ya vieron cómo se hace la apendicectomía. No llegaron a traer cuando valoraron la apendicectomía. ¿En serio? Con él, ellos vieron muchísimo. Cuando vemos patología familiar, no saben. Voy a contar eso. Bueno, recordar brevemente la disociación proviene de la arteria apendicular que entrama a su vez de la iliopólica. Si ustedes se fijan, no nos van a entrar al quirófano, toda la parte intestinal tiene su meso, que es por donde transcurren los vasos sanguíneos que irrigan esa porción intestina. Y el apéndice también tiene su meso. Es una cirugía bastante simple, si no está complicada. Consiste en ligar su meso, ligar la base apendicular y retirar el órgano. Cuando vemos la parte de técnica quirúrgica, vamos a ver el video, para que ustedes tengan alguna idea, si es que no llegan a entrar en el órgano conmigo. Bueno, su posición es variable. La retrocecal normalmente es la más frecuente. Posición retrocecal quiere decir que nace por detrás del cielo. Obviamente tiene otras posiciones, puede estar intrapélvica, puede estar superpática, puede estar descendente interna, descendente externa. ¿De qué sirve saber esas variaciones de la posición del apéndice? Que normalmente la sintomatología realmente el punto doloroso varía un poco. Y eso puede llegar a ser muy útil, especialmente las subhepáticas que están debajo del hígado, complica un poco a la hora de hacer la apendicectomía. Y hay veces, raros casos, que el apéndice va hacia el retroperitoneo. Por eso es un caso muy excepcional. Entonces el proceso inflamatorio infeccioso se da en el retroperitoneo y la sintomatología es más leve. Hasta que haga una peritoneo. Lo que dice acá, las posiciones inusuales pueden llegar a
cambia el punto doloroso y también puede variar la sintomatología que hay, el grado de dolor que puede llegar. La longitud del apéndice varía mucho, puede ser inclusive de 2 centímetros muy pequeño hasta 20 centímetros, con un promedio de 9. Irrigación ya había jugado, y la posición más frecuente tienen que recordar que es la retrosecada. O sea, a la hora de hacer la cirugía, casi siempre, primero lo buscamos detrás del ciego. Como reparo anatómico, siempre hay que buscar el ciego. Obstrucción luminal es la principal desencadenante de la apendicitis. Obviamente, ¿verdad?, puede ser causado por factores dentro de la luz del apéndice. Lo más frecuente es el fecalismo. Habrán escuchado que la causa es la hiperplasia linfoide, una hiperplasia de esas placas de Meyer que tiene en sus tejidos. Y una causa menos frecuente, especialmente, ¿verdad?, en países desarrollados, es la parte de parásitos. Dentro de los parásitos, ¿cuál es uno muy conocido que podría llegar a causar apendicitis? También puede ser causada por desencadenantes parietales, donde el problema está en la pared del órgano. Puede ser por tumores, hiperplasia linfoide también se menciona en ese caso porque es mixto, y extraparietales cuando el apéndice sufre una compresión extrínseca de alguna tumoración que por el efecto de masa de gases puede llegar a comprimir la luz del apéndice. Son más raros. Hasta ahora, 9 de 10 es por fecalismo. Veamos, ya va a operar una tumoración del cielo, pero no son muy frecuentes a la hora de la apendicitis. Pero tienen que tener en cuenta eso como diagnóstico diferencial a nivel de la causa. Bueno, la parte fisiopatológica ya habíamos mencionado, ¿sí? Puede ser aumento de presión intraluminal, se interrumpe el drenaje linfático. La interrupción del drenaje linfático hace que se promueva el crecimiento bacteriano. Ahí viene la infección. Esto puede llevar a isquemia, trombosis venosa, compromiso arterial y finalmente perforación, porque ese tejido se necrosa. Y si se perfora, hay salida de pus o materia fecal hacia la cavidad peritoneal y eso va a dar una peritonitis. Los signos clásicos de peritonitis ya conocen, ¿verdad? Signos de peritonitis. Ustedes tienen que ir a buscar. Cualquier médico puede diagnosticar una peritonitis. Mínimamente al examen físico. Abdominal, puede ser. ¿Y qué más? Obviamente la dosis de tabla una defensa muscular generalizada. Y otro signo clásico de dolor a la descompresión. Un signo clásico de irritación peritoneal. Entonces, mínimamente esas dos cosas hay que buscar. Obviamente va a dar más alteraciones, una peritonitis, te da un alivio paralítico a nivel intestinal. Entonces, si nosotros las juntamos a un paciente con peritonitis, ¿qué vamos a escuchar? Probablemente. Sí, a la ocultación abdominal del paciente con peritonitis. Sí, muy similar o disminuida. Si es una peritonitis, probablemente no escuchemos nada.
causas no obstructivas, que tienen que ver más con una reacción inmunitaria, ¿verdad? Entonces siempre hay que pedir por lo menos algún historial, ¿verdad?, de enfermedad el cual pueda dar alguna inmunodeficiencia, ya sea el clásico VIH-Sida o si el paciente es consumidor crónico de corticoides. Incidencia de factores de riesgo más común en adolescentes y adultos jóvenes, una ligera preponderancia hacia el hombre, en una proporción de 3 a 2. En los adultos la incidencia es 1.4 veces mayor en hombres que en mujeres, y el riesgo de padecer apendicitis a lo largo de la vida es 8,6% en hombres y 6,7% en mujeres. Ahora, los niños tienen mayor riesgo de perforación. Acuérdense de eso. Entonces, si tienen un niño con sospecha de apendicitis en su guardia como médico, llámenle al sitio. Tienen que descartar si es una apendicitis aguda y especialmente descartar los diagnósticos diferenciales en el niño, especialmente cuando menor edad tiene. Y se complica un poco cuando es lactante, por ejemplo. Entonces, diagnóstico temprano siempre es crucial para reducir la mortalidad, tanto para reducir lo que es la mortalidad como para reducir lo que son las secuelas. Por ejemplo, internaciones prolongadas por un diagnóstico tardío, por ejemplo, un aumento de morbilidad. Por eso es que la internación prolongada nunca es buena para el paciente. Por eso en la cirugía programada, una cirugía simple, se trata de reducir a lo mínimo el tiempo de internación. Y si ustedes se fijan, la cirugía programada se hace en un hospital regional, el paciente se queda 24 horas de internación para su control post-quirúrgico. Actualmente en los grandes hospitales del primer mundo, esa estancia hospitalaria se reduce al mínimo, 6 a 8 horas, luego ya se va a casa. Pero esos hospitales están preparados, tienen su propia sala de recuperación post-quirúrgica, cosa que no tenemos. Ahora no vamos a contar. Luego, clasificación de la apendicitis aguda. Ahora, ¿existe la apendicitis crónica? No. Nunca escucharon. Investiguen un poco si existe. Tareas. Yo siempre doy pequeñas tareas para los que investiguen y digan. Entonces, ¿existe una apendicitis aguda? Perdón, crónica. Porque existe la colecistitis crónica, existe la pancreatitis crónica. Nunca se preguntaron si existe la apendicitis crónica. Van a investigar. Ya puse mi clase, no tengo problema. Están muchas discusiones de la apendicitis crónica, sí, pero ya hay estudios histopatológicos que demuestran su existencia, o por lo menos evidencia de que sí es una patología real. ¿Sí? Normalmente se le asocia a episodios de apendicitis subclínicas, ¿sí?, que no llegan a la presentación clínica clásica de la apendicitis. ¿Sí? Son dolores o molestias ocasionales o persistentes en el tiempo en fosa derecha. Y obviamente al hacer la apendicectomía se soluciona. Y todas esas muestras, histopatologías se mandaban para el estudio de histopatología y se encontraba signos de inflamación crónica. Los infiltrados, y especialmente para algo que le caracteriza la inflamación crónica, son las cicatrices, fibrina, fibrosis de los tejidos. Entonces, histopatológicamente se demostró, por lo menos que hay cierta evidencia que respalda la existencia de una apendicitis crónica. Es una cosa que es muy rara, y obviamente si llega un paciente con esa característica, lo último que van a pensar es en una apendicitis crónica. Normalmente esto se diagnosticaba cuando se reagudizaba, cuando
donde se reagudiza un proceso crónico. Entonces, la clase de clasificación de la apendicitis es la clasificación histopatológica, ¿sí? Encatarral o congestiva, en donde hay un infiltrado leucocitario a la hora de estudiar la muestra, flemonosa, supurada o úlcero-flemonosa, donde el infiltrado leucocitario ya afecta todas las capas del apéndice, y la gangrenosa, que es la más fácil de diferenciar cuando ya hay tejido necrótico. Según la evolución de la apendicitis, le podemos clasificar nuevamente en no complicadas y complicadas. Las complicaciones de la apendicitis son la perforación, que puede llevar a la peritonitis, ¿sí? Y puede haber también una complicación cognitiva del proceso inflamatorio apendicular, que es el plastrón apendicular. Ya llegaron a escuchar lo que es el plastrón apendicular, un apelotonamiento de asas y epiplón que delimitan el proceso inflamatorio fosa-ilíaca. Entonces, al interrogatorio, lo que va a llamar la atención normalmente son los días de evolución. Normalmente el paciente llega al cuarto o quinto día de dolor. Y al examen físico, si el paciente es flaco, si es magro, podríamos llegar a palpar un apelotonamiento fosa-ilíaca. Acuérdense de la clasificación. Se marcó ahí, no sé por qué, puede que sea importante. Manifestaciones clínicas que conocemos, ¿verdad? La apendicitis es una de las patologías más dadas a estudiar, tanto la parte teórica de cirugía como la parte práctica, porque siempre hay pacientes con apendicitis. Principalmente no estamos teniendo contacto con el hospital los fines de semana, pues lastimosamente no estamos viendo. Pero sí es la urgencia clínica más frecuente en cirugía, el abdomen químico más frecuente en la urgencia de cirugía. Entonces tienen que conocer cómo podría empezar un cuadro de una apendicitis. Puede variar de paciente a paciente, pero siempre hay que buscar los clásicos primero. Puede empezar con un dolor agudo, vago, en la región periumbilical, o inclusive en epigastrus. Va acompañado de anorexia, o sea, pérdida de apetito. El paciente te dice, no como nada. ¿Tenés hambre? La pérdida de apetito nunca es normal. Si hay que preguntar eso. Puede ir acompañada de náuseas y vómitos. Y, obviamente, el signo clásico, que es el dolor en fosa ilíaca derecha, que va a referir el paciente. Tiene que tener defensa localizada y podría tener fiebre, ¿verdad? La fiebre normalmente está relacionada a las colecciones intraabdominales, al líquido intraabdominal. Probablemente ya hay colección purulenta en la pulpa. Bueno, esta frecuencia de aparición de síntomas se conoce como la cronología de Murphy. Famoso dolor vago, periumbilical, epigástrico, que con el correr de las horas migra fosa ilíaca derecha, que puede ir acompañado de anorexia, náuseas, vómito o fiebre. La diarrea no es muy frecuente en la apendicitis aguda. ¿Podría llegar a dar? Podría llegar a dar. Normalmente por la acumulación de pus en fondo de sacrodura que irrita el recto, eso puede dar una condición un poco líquida. Pero no es lo como la diarrea. Y se lo va a ver, surgía diagnósticos diferenciales con complicaciones como la peritonitis, la acumulación de pus en la cavidad abdominal. Obviamente, la anamnesis es importante para sospechar, pero fundamental es el examen físico. Acuérdense que ya habíamos hablado esto en la primera clase, pero normalmente el diagnóstico de la apendicitis aguda es ¿cómo? Ya habíamos dado un ejemplo del porqué.
historia de dolor de 24 horas de evolución, tuvo náuseas, vomitó en 3 oportunidades, tuvo un poco de diarrea, la cantidad no sabe referir, y no tenía anorexia. La paciente tenía hambre a la hora de ser interrogada. Entonces, al examen físico, inspección, normal, ocultación, normal, percusión, normal. A la palpación, abdomen plano, era depresivo, no estaba distendido, era levemente doloroso a la palpación profunda, pero blanco derecho. No defendía, no irritaba, no tenía dolor a la descompresión. Puño en percusión, levemente positivo del lado derecho. Al examen físico ginecológico, que lo evaluó la ginecobstetra, tenía flujo blanquecino grisáceo fétido. Tenía una vaginosis. Obviamente, el laboratorio vino un poco alterado, 13.000 de blanco, un poco de neutrofilia, y los del otro hospital se asustaron y enviaron. Pero por eso hay que hacer diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda. Eso sí, caso especial es la gestante con apendicitis aguda, que puede pasar también. Ya llegamos a operar 2 acá en el servicio. La apendicitis aguda en la gestante puede variar un poco dependiendo de la semana de gestación. ¿Por qué? Piensen un poco. ¿Por qué el cuadro puede variar dependiendo de la semana de gestación? Por el crecimiento del útero. Entonces, normalmente el crecimiento del útero hace que el apéndice y el ciego, obviamente, se eleve un poco. Entonces, puede ser que el dolor no sea específicamente posible acá derecha, pero sí un poco más elevado. Pero sí da todos los otros signos: irritación, defensa, fiebre, leucocitosis, neutrofilia, anorexia. Entonces, recuerden eso a la hora de valorar una embarazo, especialmente ya a finales del segundo trimestre y especialmente en el tercer trimestre, cuando el útero ya supera la línea del ombligo. Otro caso especial es la población pediátrica, los niños. Se caracteriza por síntomas y signos bajos y una alta incidencia de perforación. En ello es crucial el diagnóstico temprano, ¿sí? Y especialmente hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías que son las pleuropulmonares y especialmente la adenitis mesentérica. Acuérdense que los dolores pleurales son elevados y pueden tener repercusión abdominal también. Si en un niño muy pequeño con una neumonía le puede dar dolor abdominal, puede simular una buena bronquitis, o sea, hay que descartar. Y por eso el examen físico con un paciente siempre tiene que ser completo, no solamente ir a palpar el abdomen. Y especialmente descartar la adenitis mesentérica, que simula, pero simula muy bien lo que es la apendicitis aguda. Tienen que sospechar ya por el interrogatorio. Normalmente hay que preguntar a la mamá si el niño estuvo o no con un cuadro gripal o un cuadro de infecciones de vías aéreas superiores de 1 a 2 semanas antes del inicio de los síntomas de dolor abdominal. Eso te hace sospechar y descartar totalmente con una ecografía que te informa glándulas inflamadas, una adenitis, que normalmente es oviral. Y el tratamiento no es quirúrgico, así que hay que tratar de hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Se puede hacer una cirugía en blanco, la apéndice pálido, el prolapso, lo que es el meso, ¿verdad? Las asas y lleno de glándulas, no de líquido.
la causa más frecuente de apoyo químico durante el embarazo. Entonces, lo que les dije, ¿verdad? Hay un importante desplazamiento del cielo debido al crecimiento uterino. La presentación clínica puede ser atípica, lo que puede dificultar el diagnóstico. Y obviamente a la embarazada, el único estudio que le podemos ofrecer es la ecografía. Bueno, ese no es la diaria. ¿Qué le iban a decir también? ¿Qué iban a mencionar? Y acuérdense que si una embarazada tiene un cuadro de apendicitis, también el diagnóstico tiene que ser temprano. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio puede estimular al útero, puede haber pérdida del producto. Ya será eso lo que no queremos llegar. Tercer caso especial, paciente de edad avanzada. El abuelo. Es muy importante. Es un poco complicado también hacer el diagnóstico porque es polisintomática y normalmente consulta tarde. Especialmente acá en Paraguay, muchos de los abuelos viven solos, no vienen acompañados de la familia. Entonces, normalmente realmente consultan muy tarde. Casi siempre son ya apendicitis perforadas. Bueno, en el abuelo la respuesta inflamatoria puede ser más atenuada, lo cual dificulta el diagnóstico porque cuanto menos inflamación hay menos síntomas. Un alto índice de sospecha y la consideración de estos imágenes son cruciales para evitar retraso del tratamiento. ¿Sí? Y la comorbilidad también es otra cosa a tener en cuenta. Abuelos hipertensos, diabéticos, cardiópatas, o que tengan EPOC, complican un poco el acto quirúrgico, inclusive en el periodo quirúrgico, todo lo que tenga que ver con los cuidados quirúrgicos e infección del sitio quirúrgico. Es la siguiente clase que vamos a ver. Sí. Otra cosa, tienen que tener muy en cuenta que como es poliasintomático, puede presentarse como una obstrucción intestinal. El paciente, el abuelo puede venir distendido, puede referir que no va del cuerpo, no defeca. Entonces, la abundancia, y no escuchar lo que yo digo, entonces vas a sospechar de una obstrucción intestinal. Entonces, acuérdense también de investigar procesos inflamatorios si un abuelo viene con signos de obstrucción intestinal. Bueno, clave la anamnesis, el interrogatorio. Buscar si existe o no la cronología del muerto, que acuérdense, no siempre está presente. Algunos debutan ya con un dolor localizado en fosa ilíaca derecha, pero siempre hay que tratar de buscar lo que dice el libro. Entonces, y acuérdense, para describir el dolor, siempre que es abdominal, usamos ALICE. Aparición, localización, irradiación, característica, intensidad y atenuación. Acuérdense, siempre van a valorar un abdomen y estado doloroso, busquen ALICE. Al principio esto le va a ayudar mucho, obviamente cuando más experiencia tienen, el examen físico va a ser un poco más rápido. Pero lo ideal cuando van a empezar a ser médicos es no saltarse un diagnóstico. Entonces hagan el examen físico y el interrogatorio de forma secuencial, por lo menos al comienzo. Después van a ir al siguiente periodo. Esto ya hablamos. Signo característico, obviamente, lo primero que se le hace al paciente, signos vitales, temperatura, presión febril, frecuencia cardíaca, puede estar elevado con dolor y obviamente también puede estar elevado si tiene fiebre, frecuencia respiratoria, todo eso buscando si el paciente ya tiene algún signo de shock. Por eso el paciente se puede chocar, puede tener un shock séptico
¿Qué es la defensa muscular que habla acá? ¿Pero qué es la defensa? Cuando vos tocas la muscular, ¿cómo vas a sentir la defensa muscular? ¿Qué es la defensa muscular? Rígido. Contracción del músculo. Y acuérdense que esa contracción puede ser voluntaria o involuntaria. Involuntaria, sin duda que hay algo inflamatorio ahí. La musculatura abdominal va a estar por ahí. Y la voluntaria también existe. Acuérdense que el paciente está con dolor. Puede ir por un dolor abdominal. Y él sabe que cuando vos le vas a palpar, le va a doler. Entonces, su método de defensa es contraer la abdomen. ¿Cómo vamos a diferenciar? Palpando. Le palpas. Si sentís que se contrae, le pedís que se relaje, que respire y dejar la mano hundida. Si se vence la musculatura, es una defensa voluntaria. Si es un signo de irritación peritoneal o de un proceso inflamatorio abdominal, no se va a vencer esa defensa muscular. Por eso que el paciente tiene que ver internamente. Hay de todo en la vida. Bueno, entonces, por eso, dolor y defensa. Ahora, la presencia del plastrón es una complicación evolutiva, ¿verdad? En todo otro capítulo, dentro de la apendicitis aguda, normalmente el plastrón apendicular no tiene conducta quirúrgica al principio. ¿Sí? Obviamente hay ciertos criterios a tener en cuenta para suspender el tratamiento conservador de un plastrón apendicular. Não vai direto para a cirurgia? Depende, y eso es una tarea también. Quiero que busquen información acerca del plastrón apendicular, cuando no es quirúrgico y cuando sí se tiene que operar. Cuando decimos que podemos hacer antibióticos y que evolucione espontáneamente, o cuando nosotros tenemos que suspender ese tratamiento conservador y hacer algún procedimiento quirúrgico. Bueno, síguense clínicos clásicos. Hay como 50, hay más de 100 signos descritos para la apendicitis aguda. ¿Sí? Pero para un examen rápido, sencillo, buscamos los clásicos. El primero es el signo de McGurk, el clásico dolor a la palpación en el punto de McGurk. ¿Cuál es el punto de McGurk? Facilidad direita. Está en facilidad derecha, pero ¿en qué parte de la facilidad derecha? Porque es un punto, por eso se llama punto de McGurk. ¿No escucharon? No recuerdo. Claro. Para hallar el punto de McGurk y buscar el signo de McGurk, tenemos que trazar una línea entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Una línea transversal así. Y esa línea tenemos que dividir en 3 porciones. 1, 2, 3. El punto de McGurk es la unión entre los 2 tercios internos, que son estos dos, y el tercio externo. O sea, el punto de McGurk es acá. ¿Ya se acuerdan? Ese es el lugar donde tenemos que ir a palpar. Si queremos encontrar el punto de McGurk, es un signo de apendicitis aguda. Entonces, la práctica bien palpar los abdomen del paciente y practiquen. Dibujen la línea.
¿Quién tiene práctica de torres? ¿Qué día es? Sábado. Noche. ¿Y con el dolor? El dolor le tiene que exprimir. Muy sabio el dolor. Tiene que entrar a la silla de la parroquia. ¿Qué día es el dolor? Jueves. Hoy, ¿A hoy? 12. Fíjate entrar a la silla de la parroquia. Porque el fin de semana nosotros nos esperamos por ir a la parroquia. Es una muy buena oportunidad y encima él es muy didáctico. Él enseña muy bien. Y muchos jugadores, Viernes. Normalmente los viernes yo soy llamado. Por eso le pregunté qué día será. Aprovechen bien. Muy bueno. Bien les explique. Porque presenciar la cirugía de la parroquia es muy didáctico. ¿Por qué? Porque el alumno puede ver también qué es lo que se está haciendo. y no mesmo último foi. ¿Cómo? O último lunes foi. Ah, Ele foi no seu dia. bueno. Otro signo clásico es el signo de Blumer. Ese sí sabe. Dolor a la compresión. Entonces, para buscar el signo de Blumer, normalmente buscamos el punto de Blumer y ahí es el primer lugar donde hacemos la palpación profunda y tiene que ser, acuérdense que tiene que ser una descompresión brusca. ¿Sí? Y tengo que palpar y soltar de una. ¿Ya vieron alguna vez cómo es un Blumer en persona? Sí. No es un dolorcito nomás, un dolor leve del Blumer. Normalmente es una reacción del paciente. Se le palpa, está doloroso, se descomprime y el paciente reacciona. Es un Blumer positivo, súper positivo. El signo de irritación ya. Luego está el signo de Robson, que es otro clásico también. ¿De ese se acuerdan? Súper clásico. Que es la compresión, es el dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué duele fosa ilíaca derecha al comprimir fosa ilíaca izquierda? Por el desplazamiento de los gases. El signo del psoas, ¿conocen? Dolor a la extensión pasiva del muslo derecho. Vamos a ver una imagen. El signo del obturador, dolor a la rotación interna del muslo derecho flexionado. Bueno, obviamente tenemos que buscar estos signos, pero siempre tiene que terminar todo lo que habla del paciente con un examen ginecológico sin mujer y un tacto rectal. Examen ginecológico para hacer diagnóstico diferencial y un tacto rectal te da cierta información, ¿verdad? Normalmente se describe que en la apendicitis aguda, en el tacto rectal, hay una nivelación de la temperatura axilar y rectal. Y también se puede evaluar el fondo de saco de Douglas. Puede estar abombado, doloroso, y si presionamos el fondo de saco de Douglas, podemos buscar un signo que se llama el grito de Douglas. Un punto muy doloroso. ¿Por qué se llama grito de Douglas? Porque normalmente el paciente grita, es signo de irritación. Entonces, también aporta a la hora de diagnóstico. Entonces, signo de Robson, signo del obturador. El paciente acostado, del cúbito dorsal o del cúbito supino. Hacemos que flexione la pierna y nosotros activamente rotamos el muslo hacia adentro. Si hay dolor en la rotación, es signo de obturador positivo, que tiene que ver con la posición de la pierna. Y acá está el signo del psoas. La forma más fácil de buscar es poner el paciente en decúbito lateral y que haga una extensión pasiva del brazo.
Queremos ver si hay leucocitosis con neutrofilia normal. Acuérdense que puede haber leucopenia también. Puede haber leucopenia. ¿Qué más? PCR. Oye, sí. Amilasa, para estar totalmente seguro. Y no operar una pancreatitis. Sí, siempre. Siempre. Mujer en edad fértil, con dolor abdominal, hay que pedir pancreatitis. Por más que no parezca algo relacionado a una gestación o un embarazo ectópico o algo así, igual sí. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer otros estudios que requieren irradiación, mejor saber si tiene una gestación. ¿Qué más, amor? ¿Qué más me pedí? Gas gallina. Si es una buena muy tipificación, podemos pedir también. No sabemos si va a sacar. Se puede duplicar así. Orina. Tengo hipoacusia. Ahora fue. Puede pedir. Si sospecha algo relacionado a ella, especialmente en pacientes bebedores alcohólicos. Excelente. Laboratorio muy bien. Obviamente, básicamente, básico, lo más básico como pedir un hemograma, seguimiento de orina y en la mujer una prueba básica. Pero de forma protocolar en el hospital le pedimos todo eso que ustedes mencionaron. Es necesario. Seguimos. Estudio de imágenes. ¿Qué estudio de imágenes podemos ofrecerle al paciente? Y esto es algo que todo el mundo siempre me dice, porque es lo primero que piensan. Porque hace 2 años sí. Pero si pido que me digan estudio de imágenes, lo primero que me dicen es, le voy a hacer una radiografía de abdomen. Y no es el primer estudio que le vamos a hacer realmente. ¿Por qué? Porque no arroja datos muy positivos para guiar al diagnóstico de una apendicitis aguda. ¿Sí? Hay ciertas cosas que podemos ver, pero es muy difícil, ¿verdad? Requiere ojos entrenados. Pero si vamos a ver radiografía es para hacer algún diagnóstico diferencial. O sospechamos una obstrucción intestinal. Ahí sí podríamos ver. Y obviamente, dependiendo del servicio, para hacerse una cirugía, el anestesiólogo va a pedir una radiografía de esto para evaluar parínquima pulmonar. Entonces, una placa torácica, ¿cómo pedir? Podemos. Descartamos patologías pulmonares. Podemos evaluar la síntoma cardíaca. Hay una idea si el paciente es hipertenso o no hipertenso, o si es hipertenso con tratamiento regular o irregular. Entonces, ahora, ¿se puede evidenciar el neumoperitoneo en una apendicitis aguda? No siempre. Obviamente, si se perfora la víscera hueca, puede dar neumoperitoneo. Acuérdense siempre eso. Si hablamos de neumoperitoneo, es perforación de víscera hueca. ¿De dónde va a salir el aire de la cavidad peritoneal? Algo se tuvo que haber perforado. ¿Y dónde hay aire? En el tracto gastrointestinal. Entonces, un poco difícil, pero no. Yo diría que casi nunca se ve en la
Menciona luego el libro que puede ser normal en un alto porcentaje de los casos, o podemos ver evidencia de hilio paralítico localizado, borramiento del psoas, pero eso ver en una radiografía es muy difícil. Tiene que ser el radiólogo con más experiencia, tiene que tener ganas de hacer una buena radiografía, y el evaluador tiene que tener experiencia buscando esos signos. Entonces, se describe eso, pero lo que les tiene que llamar la atención es si ven signos de hilio. Escasez de aire vital, signos de nivel intraéreo, distensión de asa mayor a 3 centímetros. Todo eso nos hace pensar que está obstruido el paciente. En este caso no es una obstrucción mecánica, sino que es un hilio paralítico por un proceso inflamatorio. Bueno, presencia de líquido intraabdominal, muy difícil ver también en la radiografía. Puede llegar a mostrar la presencia del coprolito calcificado. Muy raro ver el coprolito calcificado. Yo nunca vi, pero se menciona y se describe. Y al igual que la radiografía del tórax, su utilidad es limitada. Y obviamente no es el primer examen que pensamos para confirmar o descartar el diagnóstico de la apendicitis. Lo que vamos a hacer es la ecografía abdominal y pélvica. Entonces, es un examen sencillo, fácil de acceso, no tiene radiación ionizante y puedes repetir las veces que quieras. Ahora, el problema, ya dijimos, es un operador dependiente. Si el operador tiene experiencia y tiene ganas de buscar la apéndice, la sensibilidad varía un poco, pero puede llegar a ser alta, hasta un 90%, y la especificidad también puede llegar a ser bastante alta. O sea, hay que reconocer los signos ecográficos que nos pueden sugerir un proceso inflamatorio de la apéndice. Uno es el aumento del diámetro appendicular. Normalmente el ecografista va a medir la apéndice y va a informar el diámetro. Si es mayor a 7 milímetros, el diámetro está aumentado. Otra cosa, el apéndice no compresible. El imaginólogo del ecografista también evalúa con el traductor, hace una palpación con el traductor. Si él presiona hacia la derecha y la luz del apéndice no se comprime, también es un signo de que está inflamado. La visualización del coprolito dentro de la luz appendicular, dolor a la compresión hacia la derecha con el traductor, y si hay líquido libre o signos inflamatorios locales, que podría ser un poco difícil ver acá, pero si se fijan, tengo mi problema de arroz. Si se fijan acá, vemos engrosada la pared apendicular, y si se fijan mejor otra vez, entre la pared apendicular hay una línea negra alrededor del apéndice. Y eso es líquido periapendicular, sugerente de que está inflamado la zona. Seguimos, vamos a terminar. Tomografía. Voy a pedir lo mejor que les puedo pedir. Podemos observar nosotros los mismos signos inflamatorios. Se ve mucho mejor el coprolito. Y podemos ver también signos inflamatorios en la grasa periapendicular. O sea, podemos ver que hay proceso inflamatorio dentro de la boca. Entonces, la tomografía ofrece una excelente evaluación intraabdominal con alta sensibilidad y especificidad. Ahora, si vamos a ser realmente 100% específicos, debería ser una tomografía contrastada. Pero imagínense pedirle a todos los pacientes con apendicitis una tomografía contrastada. No vale la pena, porque el diagnóstico debería ser clínico laboratorial. Entonces, esto se describe, ¿por qué? Porque es lo que mayor
esto es un solo corte, lastimosamente. Esto es una tomografía con contraste. ¿Sí? Si pueden ver, el contraste está dentro de las asas. Entonces, si tendríamos todos los cortes, podríamos evaluar si el apéndice está ya necrosado o no. Pero parece que el tejido necrosado es tejido muerto, no tiene irrigación. Entonces vemos si tiene o no relleno el contraste del parénquima del apéndice. Por eso digo, no es un examen de rutina, pero es bastante específico. Inclusive, acá podemos ver en la imagen A, ahora vemos una imagen redonda, circunscrita, de densidad cálcica inclusive, a nivel de la base del apéndice. ¿Qué va a hacer eso? El fecalito o el coprolito. ¿Qué corresponde al apendicolito? Tiene varios nombres: apendicolito, fecalito, coprolito, varios nombres. Señalados por la flecha curva, y cambio inflamatorio en la grasa perisecal señalado por la flecha recta. ¿Sí? La flecha curva, acá vemos, es el apendicolito, y la flecha recta, que es esta, vemos cambios inflamatorios. ¿Sí? Cambio inflamatorio tiene una densidad menor. ¿Sí? Ahora, en su grupo de práctica, pídanle al instructor que le enseñe a mirar estudios de imagen. ¿Sí? Radiografía, tomografía. Nosotros estamos evaluando la tomografía y vamos a ir viendo diversos temas, ¿verdad? Ahora, obviamente, ninguno de nosotros es imagenólogo, ¿verdad? Pero les podemos enseñar a identificar signos, ¿verdad?, dentro de la pluma. Entonces, pídanle que si les pueden enseñar. Pero normalmente hay sí de tomografía que quedan en urgencia, entonces se pueden mirar para que ustedes vayan acostumbrando. Porque evaluar estudios de imágenes es entrenar el ojo. Van a tener que ver muchas imágenes, muchas radiografías, muchas tomografías. Entonces, diagnóstico diferencial de patología no quirúrgica: infarto del miocardio, dolor intenso, brusco del epigastrio, paciente pálido, sudoroso con dificultad respiratoria y escarnio. Algo similar que puede dar el diagnóstico superior, y hay muchas patologías quirúrgicas también. Macolicitis aguda, cólico biliar, y especialmente una úlcera perforada. Simula muy bien lo que es un infarto agudo. Cuando demos una clase vamos a simular un caso clínico real, va a salir el hospital, para que ustedes se den cuenta que es importante hacerle diagnóstico diferencial. Entonces, neumonía basal, ya habíamos visto, ¿verdad? Inicialmente si es una neumonía comunicada con derrame. Y obviamente hepatitis viral, los procesos inflamatorios, ¿verdad?, hepáticos, procesos inflamatorios agudos. El crónico duele un poco menos. Pero, si no, no terminamos. Patología específica por sexo. ¿Sí? En el hombre, torsión testicular. Acuérdense de eso. ¿Ya leyeron sobre la torsión testicular? ¿Sí? ¿Ya vieron un paciente con torsión testicular? No. Acuérdense que el dolor en la torsión testicular es un dolor referido. ¿Sí? Normalmente el paciente no se va a quejar de dolor testicular. ¿De qué se va a quejar? De dolor abdominal. ¿Sí? Duele el abdomen, duele en mi abdomen inferior. Le digo por experiencia, porque mi cuñado, cuando era adolescente, tuvo una torsión testicular y ya le dolía el abdomen. Y se llegó tarde a hacer el diagnóstico. Y si no se soluciona con la torsión testicular, obviamente eso es hipoxia y necrosis. Es importante hacer el diagnóstico diferencial de la torsión testicular. Obviamente tenemos que tener en cuenta la forma de aparición del dolor, ¿verdad?, y el examen físico local. Professor, Sí. quantas horas para
Normalmente se habla de 8 a 12 horas máximo, pero por la regla de 8 horas. En 8 horas se tiene que tratar ¿cómo se dice? De torcer. Se puede usar maniobras manuales, pero en ciertos casos no es posible. Y es quirúrgico. Dentro de las 8 horas, en lo posible. Y si tiene un ecodoppler, mejor. Digo, está asegurado. Obviamente, si vos llegas a destorcer el testículo, igual dentro de la ventana, ¿verdad? Donde se puede hacer el tratamiento, tenés que pedir un ecodoppler para asegurar. Porque lo peor que podemos hacer es dejar un tejido necrosado dentro del cuerpo. Entonces, perdón. Entonces, torsión testicular puede ser un dolor referido, un dolor abdominal, más frecuente en la adolescencia. Se suele presentar a la noche, un dolor brusco, intenso que le despierta en la madrugada, normalmente a la hora de la adolescencia. Es casi clásico la presentación clínica. Muchos vienen con esa historia. Dolor brusco, en madrugada, que le despertó al paciente. Y refiere dolor abdominal. Hay que evaluar la fuerza total y el intestino. Signos de torsión testicular, ¿qué puede ser? Yo sé que el intestino está torcido. Además el dolor. Puede estar hablando con la mano. Color. Puede estar. ¿Qué color? Importante. ¿De qué color? Sí, eso ya cuando está necrosado. Puede tener. Puede estar un color rojizo, eritematoso al comienzo. ¿Sí? Y obviamente, si ya empieza a necrosar, va a estar azulado, inclusive puede estar negro. Y uno más. El testículo puede estar un poco elevado. Para ponerse esas tres cosas a la hora de hablar. Y obviamente la torsión testicular tiene otras diferenciales. Por eso vamos a poner en otra vez. Acá la felicidad. Ya mencioné también. Que es la epididimitis. ¿Saben qué es eso? ¿Escucharon? Urología. Exactamente. Y ahí se puede hablar español. Que se puede presentar también así: dolor, aumento del tamaño testicular. El dolor puede ser referido también al abdomen. El tratamiento es diferente, ¿verdad? La epididimitis no es quirúrgico. Y infecciones del tracto urinario, especialmente en las mujeres, ¿verdad? Que tienen predisposición a ser más infección general del hombre, obviamente por el ardor de la uretra del hombre como un factor protector. Entonces en las mujeres hay que descartar eso. ¿Por qué? Porque puede ser una cistitis. La cistitis duele mucho. Puede ser una verdadera. E qual o caso que teve lá no hospital que a paciente estava com diagnóstico de uma apendicite e quando entrou viu que ela tinha tecido endometrial. Ese es un caso muy especial, ¿verdad? Que tiene que ver con la endometriosis. Obviamente
normalmente eso hay que sospechar con el interrogatorio, ¿verdad? Porque normalmente ese tejido endometrial que está fuera del lugar, ¿verdad? Sobre el lugar donde tiene que estar, puede doler. Y normalmente se relaciona al ciclo menstrual. Entonces, hay que hacer un buen interrogatorio y sospechar si el dolor es cíclico. Y siempre tiene esos dolores y se relaciona con el ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces ya tiene un diagnóstico, ¿verdad? Hay que sospechar. Es muy raro esos casos. Pero sí te puede confundir y puede llegar a la cirugía, ¿verdad? Y hacer el diagnóstico intraoperatorio. Então, e aí no caso já não por que não retirou o apêndice? ¿Por qué vía superior? ¿Pidió la pantomima? ¿O fue una cirugía abierta? Y eso depende de la decisión del cirujano, ¿verdad? Bueno, normalmente, si hacemos una cirugía abierta, retiramos el apéndice por más que sano. Obviamente eso no le decimos al paciente, pero se retira normalmente por algo cultural. Y también para no confundir algo que era más adelante. Porque si a vos te llega, doctora, el día de mañana, un paciente tiene un dolor clásico de posibilidad de caerse, y vos le haces el examen físico y ves una cicatriz más fuerte, te va a dificultar un poco el diagnóstico. Probablemente llegue al diagnóstico, pero va a ser un poco más tardío. Y normalmente siempre puede retirar la mayoría del apéndice para que no vaya a esa confusión, especialmente en las cirugías abiertas. ¿No? Si quieres ver la laboratorio, se puede esperar. Excelente. En las mujeres tenemos que tener en cuenta la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿verdad? Que se puede convertir realmente en un verdadero abdomen, incluso dependiendo del grado, ¿verdad? Esto se estadifica otra vez. Vamos a hablar en ginecología y obstetricia. Es un tema clásico. Las roturas foliculares, los quistes ovarios complicados, ¿verdad? Los abscesos tubáricos, la endometriosis, por mencionar, el embarazo ectópico. En la mujer se complica un poco más hacer el diagnóstico de todo dolor en el abdomen inferior, ¿verdad? Porque hay muchas patologías que tenemos que descartar. Bueno, diagnosticación por edad. Lactantes. Siempre considerar las gastroenteritis virales, adenitis mesentérica e inclusive contaminación intestinal por estadística. Son las tres cosas que tenemos que descartar. A ver, en pacientes jóvenes, acuérdense de la presencia del divertículo de Meckel. Jóvenes, ¿se acuerdan del divertículo de Meckel? ¿Vieron la enfermedad diverticular? Cirugía 1. ¿Sí? No hablaba del divertículo verdadero. ¿Y cuál es el divertículo verdadero? El divertículo de medio, que afecta toda la cara. Es congénito. Un divertículo común y corriente que se encuentra hacia la edad normalmente intermitente. Por eso algunas veces, no todos los cirujanos hacen, ¿verdad? Pero por lo menos durante la residencia nosotros nos obligaban a investigar si había una presencia del divertículo de Meckel, porque la sintomatología es prácticamente igual a la apendicitis aguda. Es un proceso inflamatorio en el tracto gastrointestinal, los mismos síntomas. Una vez operamos un acá. Una diverticulitis complicada, perforada. Entonces hay que hacer ese diagnóstico especial y normalmente identificamos el ciego y revisamos por lo menos 60 centímetros del límite terminal, que es más o menos la distancia en la cual suele estar el divertículo de Meckel. Un diagnóstico diferencial de prueba. Obviamente todo lo que es enfermedad intestinal inflamatoria crónica, enfermedad crónica, colitis ulcerosa. A ver,
cae el cuerpo humano, tiene que ir a anatomía patológica. Solamente acá se nos complica un poco, pero sí, todo lo que se requiera debería ir a anatomía patológica. Especialmente las cirugías más para meniscectomía y colecistectomía. Pero, para una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, depende del hospital. Tratamiento apendicectomía. No voy a tratar tanto de la apendicectomía porque vamos a ver la clase de técnica quirúrgica. ¿Sí? Entonces, esto podemos pasar. Ahora, la trama película, ustedes van a investigar y van a leer. ¿Sí? Les voy a preguntar el leer. Entonces, aceleramos un poco y quiero dar la segunda clase. Bien. Abordaje quirúrgico, el clásico, incisión de mano. Obviamente, esto depende de la decisión del cirujano, ¿verdad? La incisión macular es una incisión oblicua, o sea, de acá derecha. La incisión del llave es para mediana derecha infraumbilical transrectal. ¿Cuál es esa? Y se parece a ella. Se entra entre los dedos. No se usa normalmente. La incisión transversal baja, que normalmente tratamos de hacer en las mujeres, ¿verdad? Para tratar de cubrir un poco la cicatriz y ser un poco estéticos. ¿Sí? Y la incisión mediana infraumbilical. En caso de que tenemos duda de diagnóstico y queremos explorar el epidemio inferior, o ya tenemos hecho el diagnóstico con una peritonitis, nos permite abordar todo lo que es la abdomen inferior y también permite lavar y secar mejor el abdomen. O sea, puede ser peritonitis mediana y infraumbilical. Abordaje laparoscópico. Y normalmente esto ya debería ser el rol estándar. Ya es el rol estándar. Ya todas estas cirugías ya deberían de operarse solamente por videolaparoscopía, por todas las ventajas que le da al paciente tanto en el acto clínico y especialmente en el postoperatorio. Menos riesgo de infección, menos riesgo de ventración o visceración y recuperación más temprana. El paciente puede ser funcional en un menor periodo de tiempo. ¿Cuál es el problema con el abordaje laparoscópico? Que tenemos que tener el equipo necesario. E com complicações, como uma perfurada, laparoscópico não é também? Úlcera perforada. Não úlcera, uma apendicite perfurada. Se Peritonite severa, assim. Y se podría hacer también. Porque vos podés lavar y aspirar. Solamente que requiere entrenamiento del cirujano. El entrenamiento es lo esencial. El equipo está. Si vos no estás muy bien entrenado en la laparoscopía o tu equipo no funciona muy bien, especialmente la parte de aspiración, normalmente es súper partido. Porque al final el que pierde es el paciente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo entro por videolaparoscopía y yo soy cirujano de trauma, llegué a operar por videolaparoscopía, no tengo un entrenamiento superior en videolaparoscopía, pero si, por ejemplo, yo decido operar una apendicitis aguda y veo que hay mucha concavidad, y voy a lavar nomás. Hago la apendicectomía, lavo, y mi falta de experiencia, en mi falta de experiencia, la veo mal, sé que es mal. O no la veo profusamente como debería ser. Y el paciente se queda en una alta chance de hacer colecciones intraabdominales. Entonces, imagínate, el paciente que debería irse en su casa de 3 a 5 días, se queda internado durante mucho más tiempo. Entonces, depende mucho de la calidad del equipo instrumental, del equipo de la torre de videolaparoscopía y de la experiencia del cirujano. Yo prefiero hacer cirugía abierta, porque no le tengo experiencia. ¿Verdad? Lo ideal es hacer por videolaparoscopía. Ahora, conocen más o menos el equipo. Esto tampoco vamos a tocar tanto porque vamos
Quiero que sepan, para esta clase solamente las ventajas de la videolaparoscopía, ¿verdad? Ofrece menos dolor, ¿verdad? Menor estancia hospitalaria y mejor resultado estético, ¿verdad? Obviamente puede estar contraindicado, ¿verdad? No es una contraindicación absoluta, ¿verdad? Pero puede estar contraindicado en casos de peritonitis generalizada, ¿verdad? Que es lo que hablamos recién, ¿verdad? Una contraindicación relativa que depende del equipo y del operador, ¿verdad? Del cirujano, o del manejo del plastrón apenicular complejo. Normalmente ahora se trata de hacer tratamiento percutáneo. Ay, ya les dije, se tiene que decir. No le voy a hablar de eso, mentira. Y cuando vemos la parte técnica quirúrgica, sí vamos a ver bien las partes de la torre de videolaparoscopía, ¿verdad? Y la técnica, ¿verdad? De cómo colocar los trocars en las dos cirugías más comunes. Pensectomía, colecistectomía. Vamos a pasar técnica. Seguimiento postoperatorio. A ver. Obviamente el pronóstico del paciente depende si la apendicitis fue complicada o no complicada. Apendicitis que está en su primera fase de inflamación, ya sea congestiva o pulmonosa, al realizar la apendicectomía, 24 horas puede ir a la casa, ¿verdad? Con bajo índice de complicaciones. Ahora, si se perfora o ya está gangliosa o hay pulso de cavidad, ¿sí? Ya es una apendicitis complicada y ya aumenta la mortalidad. Las complicaciones postoperatorias más frecuentes son la infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Más común en la cirugía abierta o convencional, obviamente, las colecciones intraabdominales y podría llegar a pasar, pero es muy frecuente, las fístulas cecales. Voy a formar una fístula para una dehiscencia de estructura. Entonces, ahí vamos a ver la polaridad, ¿sale? Porque la fístula puede ser enteramorférica o entre intestino y intestino. Tenemos esa diferencia. Pero eso es muy cirujano. Entonces, obviamente, ¿verdad? El seguimiento postoperatorio incluye la monitorización de signos de infección, dolor y alteración del tránsito intestinal. ¿Sí? Ustedes ya se fueron por sala de cirugía a evaluar a un paciente poco operado para darle el alta. Por ejemplo, paciente del doctor Helio que se operó y al día siguiente se van a evaluar a la sala. Criterios de alta para la paciente o el paciente, ¿cuáles van a ser? Que siempre pregunta el cirujano. Antes de comer, Se eliminou gases. si eliminó gases. Ajustamos si tiene equilibrio aéreo. Si tiene equilibrio aéreo y liberó gases, hay tránsito intestinal. Si hay tránsito intestinal, podemos iniciar tolerancia biológica. Nunca se inicia antes de que libere gases y antes de escuchar buenos ruidos diversos. Pues quiere decir que el intestino todavía está como un hilo. Si el paciente tolera, se va a distender, va a tener náuseas y puede llegar a la vomitar. Por eso siempre preguntamos. Entonces, criterio alto, tránsito intestinal es lo que se espera siempre. Doctor, isso não há. Isso não há. Si no va, dejamos una observación. ¿Por qué? Porque el hilio postoperatorio es por la manipulación quirúrgica, por el proceso inflamatorio intraabdominal y también está relacionado a la anestesia. Entonces, realmente el hilio postoperatorio desaparece totalmente después de las 24 horas. Ahí recién se normaliza, pero de verdad, el tránsito intestinal. ¿Sí? Pero dentro de las 6 y 8 horas ya empieza a haber peritonitismo otra vez. Urina não é critério? Urina não é critério de alta? Sí, obviamente si orina tiene un problema el paciente. Pero yo te hablo así
puede hacer porque es lo que va a hacer en la casa. Esta va a ser la clase de ahora, así que vamos a tocar. A ver, colecciones intraabdominales. ¿Cuándo nosotros tenemos que sospechar de una colección intraabdominal? Não tem zona de flutuação local. Não tem zona de flutuação local. Quando a pálpebra está denso. No en todos vas a sentir eso. Algo que nos sugiere mucho de que haya una colección intraabdominal es la fiebre. El paciente tiene fiebre. Si tiene un dolor persistente, a pesar de haber retirado el órgano inflamado, y alteraciones del tránsito después del quinto día postoperatorio. Si no tiene buen tránsito, si no tiene buenos platos, tiene ruido de aire en el orina, hay que sospechar alguna colección. Pero especialmente lo que nos hace sospechar es la fiebre. Son fiebres altas en picos y son fiebres diarias. El paciente no es que hace un episodio febril aislado, sino que hace pico febril un día, pico febril otro día, pico febril el tercer día, pico febril el cuarto día. Ahí tiene que sospechar de que hay una colección intraabdominal. La fiebre es un buen indicador de colección intraabdominal. El diagnóstico se puede hacer por estudio de imagen, ya sea por ecografía o tomografía. El tratamiento consiste obviamente en drenar esa colección. Actualmente tenemos las opciones de los procedimientos mínimo invasivos con drenaje peridural, guiados por ecografía o por tomografía. Y obviamente hay que iniciar una antibiótico-terapia al principio de forma empírica, ¿sí? Cubriendo los fiebre más comunes, y una vez se hace el drenaje de ese absceso, ya sea por vía percutánea abierta, se manda al cultivo y se rota según el antibiograma, a lo que es sencillo. Fístula cecal. Bueno, la fístula cecal es la comunicación entre la base appendicular en el ciego y la piel. O sea, una fístula enteroatmosférica, causada por alguna dehiscencia de la base appendicular. Porque nosotros ligamos, se ata la base appendicular. Causas de dehiscencia de sutura pueden ser varias, pero si existen, hay dos opciones. Una, que de una peritonitis, y la segunda opción es que haga una fistulisis. La mayoría se resuelve de forma espontánea, de manera conservadora. Lo que hay que cuidar es la herida y el sitio de drenaje de la fístula. En caso persistente, sí se puede llegar a hacer una fístula de cerrar la fístula de forma quirúrgica. Pero normalmente son fístulas de bajo débito. Entonces, al ser de bajo débito, puede llegar a cerrar de forma espontánea. Ahora, si una fístula de alto débito, sí se complica un poco más el cierre espontáneo. Normalmente sí requiere de alguna intervención química. Pero, conclusiones, para terminar la primera. La apendicectomía requiere un enfoque diagnóstico terapéutico rápido y preciso. No podemos retrasar el diagnóstico de la apendicitis. Importante la anamnesis para la sospecha en busca de cronología de Murphy. El examen físico para ya dirigir nuestro diagnóstico hacia un abdomen quirúrgico con la defensa de dilatación peritoneal, el híbrido y los estudios complementarios, ya sea laboratorio, en busca de leucocitosis con neutrofilia, que nos habla de un proceso inflamatorio, ¿sí? Y obviamente después entra los estudios auxiliares de diagnóstico, como las imágenes, ya sea la ecografía, la tomografía. Ahora recuerden, no se basa en la ecografía para decidir una conducta. Si tiene clínica y hay sospecha, existe la laparotomía diagnóstica. Si entra a operar, y se mira. No hay que retrasar el diagnóstico ni el tratamiento. Por eso, la apendicectomía es un tratamiento. Se prefiere que se haga por videolaparoscopía actualmente,
el seguimiento postoperatorio depende de la fase en la cual le encontramos a la pelvis. Primera fase, mucho menos riesgo de complicaciones. Si ya le encontramos gangliosa o perforada, hay que pensar en posibles complicaciones. Por eso se dará cuenta que a las apendicitis gangrenosas o perforadas se le deja mínimamente de 3 a 5 días internado. Uno, para hacer antibiótico-terapia endovenosa. Y segundo, para vigilar que no presente ningún tipo de complicación. ¿Cómo? ¿Cuántos días? De 3 a 5 días, realmente hasta 5 días es la regla. Solamente la práctica, pero de 3 a 5 días es decir. ¿Por qué? Porque al tercer día ya empiezan a haber signos de complicaciones, si va a haber. Si va a haber licencia de sutura, si va a haber colección intraabdominal, si hay algún sangrado de la red auricular, al tercer día ya podemos empezar a ver. Por eso porque de 3 a 5 días. Y obviamente que sí, pero por la cantidad de pus que hay en el abdomen con materia fecal, hay que hacer un tratamiento de antibiótico-terapia endovenosa, por lo menos las primeras veces. Luego continúa de vía oral hasta completar ahora un ciclo de antibióticos en la casa. Por lo menos 7 días. Pequeño receso. Continuamos con la recreación. Brandon, ven ahí. Bien,